Le doy la palabra al vicepresidente de la Fundación Emilia Bernal, don Guillermo Belt, que en ausencia del presidente, Marcos Antonio Ramos, cumple hoy sus funciones. Gracias, Emilio. Voy a ser breve. Como sabe, el embajador Quiroga es una frase que se hizo famosa en la OEA, porque cada vez que la escuchamos, el discurso no duró menos de 45 minutos. Esta vez sí voy a ser breve, porque quisiera apartarme de los méritos literarios de la ilustre poetisa Emilia Bernal y recordar que esta mujer, que fue precursora en muchos aspectos de su vida, lo fue también en el acercamiento de los pueblos de América. Es una mujer que salió de Cuba en 1919, recién graduada de la universidad, cuando comenzaba su carrera literaria en Cuba. Vino a este país, concretamente a Nueva York, donde comenzó su labor de hacer conocer a pueblos, en el caso de Estados Unidos, muy cercanos al mío, muy cercano al cubano en términos geográficos, pero muy lejos en términos culturales, en términos literarios. Ella llegó aquí con el plan que llevó a cabo perfectamente de dar a conocer principalmente los poetas mártires de Cuba, que fueron varios durante la larga gesta por la independencia de Cuba. De Nueva York se fue a París, donde hizo otro tanto. De París a Madrid. En España estuvo también en Mallorca, estuvo en Coimbra, siempre en las universidades, en la Sorbonne, por ejemplo, en París dio 4 conferencias, todas sobre poetas cubanos, que era obviamente su campo de especialización. Pero lo interesante del trabajo es que ella estaba dando a conocer lo que muy poco se sabía de nuestra obra poética de esa época. Hay que pensar que Cuba logró su independencia en 1902. O sea, esta mujer hacía esta labor maravillosa apenas 15, 17 años después de la independencia. Y cómo se parece el esfuerzo que ella hizo a lo que hace todos los días nuestro muy ilustre homenajeado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Porque el acercamiento de los pueblos de América no puede ser solo en base a la cultura, solo en base a la literatura, que es un medio de acercamiento sin lugar a dudas. Tiene que ser también por la defensa de valores compartidos. Y no hay mejor ejemplo, al menos que yo conozca, de brillante exposición de lo que son los valores compartidos de la democracia y la libertad que Carlos Sánchez Berzaín. No lo hay. Es una voz académica que se destaca porque se escucha muy poco, con esa valentía, con esa elegancia, con esa elocuencia. Y por eso yo creo que se sentiría muy feliz la ilustre abuela de Emilio Bernal Labrada, ilustre bisabuela de algunas de nuestras damas que nos acompañan hoy. Se sentiría muy feliz de saber que esa labor de acercamiento de los pueblos de América hoy la reconocemos en Carlos Sánchez Berzaín por su labor como académico, como escritor, como político, como defensor de los valores que nos unen a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El próximo paso, con permiso de la concurrencia, a ver, ¿cuál es el...? Le doy la palabra a usted, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Empiezo agradeciendo su hospitalidad, generosidad y el hecho de haberse fijado en mi persona para otorgarme tan importante distinción. En general, hoy conozco físicamente una cantidad de nuevos amigos que son todos ustedes, salvo mi profesor y maestro don Alberto Quiroga García y mi distinguido amigo. Lo que hace mucho más importante
el hecho de que ustedes hayan otorgado un premio, un reconocimiento de esta naturaleza a una persona con la que no han tenido contacto físico personal hasta ahora. Agradezco de verdad aquello. Y eso rescata algo que yo aprendí en las aulas universitarias con el doctor Quiroga: el poder de la palabra, el poder de las ideas, el poder de la escritura, de la palabra escrita. Yo soy un abogado boliviano, mi formación es totalmente jurídica. Por el éxito en la abogacía, gracias a una extraordinaria formación, viene la política, porque yo llegué a la política porque los políticos eran mis clientes, y sostengo que por dejar de pagarme honorarios me terminaron metiendo a la política, y ahí me quedé. Entonces, después de la política, vino la actividad de servicio a la comunidad, y sobrevino el exilio, en el cual extendí mis estudios con una maestría en ciencia política en Universidad Norteamericana y una maestría en sociología en la Flaxo. Pero más que eso, tomé el doctorado en lo que es el conocimiento del ser humano, porque el exilio, del que son parte todos ustedes y del que somos parte todos los latinoamericanos en países en los cuales ha llegado en la segunda parte del siglo XX el comunismo castrista, y en el siglo XXI el socialismo castrochavista, sabemos que el exilio es una especie de muerte en vida, en la cual tratan de despersonalizar al individuo, quitarle no solamente su patrimonio, sino su nombre, y por eso uno de los elementos esenciales que utiliza la antidemocracia contra la gente que ejerce defensa de la libertad o liderazgo democrático es el asesinato de la reputación, el character assassination, que es la creación de falsos argumentos y de narrativas para atacar al individuo que representa una amenaza, sobre todo intelectual. Me complace grandemente la larga lista de buenos amigos, algunos muy cercanos a mí, como Carlos Alberto Montaner o Álvaro, que han recibido este galardón. Y deseo dejar un mensaje a esta importante fundación. Este tipo de organizaciones, como en las que ustedes participan y que ustedes alientan y sostienen, son organizaciones de sociedades civiles cultas, de una sociedad civil activa. Son las organizaciones de grupos dirigentes con conciencia, en este caso de nación, con conciencia de región, con conciencia de lo que es América Latina. Ese es el espíritu de doña Emilia Bernal, cuyo nombre lleva la fundación y cuya biografía y alguna documentación he revisado. Es el mismo espíritu que ustedes han sostenido como profesionales y como diplomáticos de larga carrera en sus vidas, y que nosotros, los jóvenes de ese tiempo, ahora ya no, hemos seguido y hemos emulado y hemos buscado igualar y sostener. En estos tiempos de dificultad del siglo XXI, porque son tiempos de dificultad, hemos pasado de tener una dictadura al principio de este siglo y ahora tenemos 4 en América Latina. Eran 5, el Ecuador ha salido de ahí. Hemos pasado de tener un exilio muy extenso de cubanos y en algún momento de las guerras de Centroamérica, exiliados centroamericanos, o de tener algún tipo de exilio muy reducido en las dictaduras militares de América Latina, a tener un extensísimo exilio que comprende casi el 50% de la población de Cuba en los 65 años y el 20% de la población de Venezuela en los últimos 22 o 23 años, donde se puede agregar el nicaragüense, el boliviano, etc. Esto es luchar por la libertad y la democracia. Esto que ustedes hacen y que yo agradezco, porque el galardón que me van a otorgar me alienta,
Además, sirve como un mecanismo de alentar a la juventud a la que tenemos que incorporar a nuestras luchas, como nos incorporaron nuestros mayores desde la universidad. Es importante sostener instituciones, sostener fundaciones que prediquen simplemente principios y valores de extensión universal. Damos por supuestas muchas cosas, la libertad sí, pero la libertad no, hay que defender todos los días la libertad, porque si no las defendemos un día nos la quitan, o nos la quitan poco a poco. La democracia sí, no, hay que defender todos los días la democracia porque todos los días está en riesgo, porque la democracia no es un objeto, no es un fin en sí mismo, la democracia es el camino que tiene el ser humano para mantener la libertad, es un instrumento que si no lo defendemos nos lo arrebatan, y sabemos, como todo en la vida, nosotros sabemos lo que es perder algo cuando lo hemos perdido. Bolivia perdió su democracia, Cuba perdió su democracia, Venezuela, Nicaragua perdió su democracia. Esto me compromete a seguir luchando, esto me compromete a seguir señalando al grupo que no es político, es de delincuencia organizada transnacional que comete delitos a diario para seguir detentando el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esto me compromete a seguir señalando que la libertad de los pueblos de las Américas solamente va a ser posible si extinguimos la más antigua de las dictaduras que hay en la región, que es la cubana, y que es el centro de toda la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y las agresiones que sufren los pueblos de las Américas. Lo intentamos hacer en la década del 90, pero la política internacional en ese momento creía que la dictadura de Cuba iba a extinguirse por sí sola, y no pasó. No va a pasar. Lo que hay que hacer en este momento muy importante, en que las dictaduras de la delincuencia organizada del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, están en crisis, es señalarlas, es hacer comprender a la comunidad internacional que son una amenaza para ellos y para sus pueblos, ahora en alianza con las dictaduras extracontinentales de Rusia, China, Irán y Corea del Norte, y que la única manera de preservar la paz y la seguridad internacionales en las Américas y el bienestar y la seguridad de nuestros pueblos es terminar con las dictaduras. Ese es mi compromiso, que ratifico hoy día gracias al premio que ustedes me otorgan, y el que llevaré como una señal de honor por lo que ustedes representan, no por el trabajo que yo hago. Muchas gracias. Bien dicho. Bien dicho. Y ahora tengo el gusto de entregarle el trofeo al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Este es el trofeo. Muchas gracias. De la Fundación Emilia Bernal. Yo he dicho que voy a llevar conmigo, pero es muy grande. Lo voy a tener en un lugar de honor. Se lo mando por muchas gracias, sí, muy sí. gentiles, Muy amables. Qué lindo. Y tengo que buscar todavía el diploma que está en mi maletín. Muchas gracias. No, con esto estoy feliz. Muy bien, Muchas gracias. Gracias de verdad, profesor. Yo sé que usted nuevamente... merecido. Gracias, muchas gracias, embajador. Encantado de conocerlo aquí. Y yo he traído ya, off the record, unos libros, uno de mi autoría, para cada uno de ustedes, que se los voy a firmar, y un conjunto de otros libros que llamamos Democracy Papers, que publica el Inter-American Institute for Democracy, sobre temas de libertad y democracia. He escogido unos que se refieren a Cuba. La mayoría están editados en inglés y en español, porque hacemos estudios y trabajos para mostrar los presos políticos, para mostrar la penetración de la dictadura cubana en las Américas, y van a estar aquí en muy buenas manos, o sea que después de que almuercen entregar eso. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Lamentablemente tengo que pronunciar otro breve muchas discurso gracias. de nuestro presidente. Nuestro presidente Marcos Antonio Ramos le envía Amigo estas... mío en Miami, Sí. el reverendo. Sí. Exacto, Eminencia reverendísima. exacto. Dele, Y haga. él muy contento de dirigirle estas palabras, que lamenta no poder estar físicamente presente, pero quiere que su estimadísimo amigo Carlos Sánchez Berzaín esté dispuesto a escuchar.
Con mucho estas gusto. palabras. Ante un maestro, se llama, ante un maestro. Colegas, amigos y amigos todos, son siempre especiales los momentos en los cuales se nos permite satisfacer algo que habíamos deseado hacer, pero que no habíamos tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. Es ante tan distinguido grupo y sobre todo ante tan respetado maestro que me atrevo a salvar el distanciamiento físico con la grata intención de reconocer a alguien cuyos ensayos y artículos me han enriquecido. El eximio maestro, don Carlos Sánchez Berzaín, me ha permitido acercarme, gracias a sus escritos, a temas que solo una pluma como la suya, evidencia muy clara de una inteligencia superior, pueden satisfacer a alguien con el inagotable propósito de alcanzar un mayor conocimiento. Mucho antes de ocupar cátedras universitarias, habla el autor del discurso, servir como columnista de diarios y revistas, incluso con anterioridad a escribir 17 libros e infinidad de ensayos, me había propuesto ser simplemente un maestro de escuela. La voluntad del Altísimo me llevó a ocupar un púlpito por medio siglo, pero detrás de todas mis actividades, de mis escasos logros y muchos errores, se mantuvo como superior a todos los títulos el de maestro. Es mi modesta opinión que un clérigo, un profesor, un escritor debe aspirar a ser de alguna manera un maestro. Es por eso que, en mi particular manera de ver las cosas, el ilustre ministro, altamente reconocido estadista y notable escritor, don Carlos Sánchez Berzaín, es un gran maestro que abre ante sus lectores, que ahora nos consideramos sus alumnos, el más amplio panorama y la más convincente explicación del fenómeno político y social de nuestros pueblos americanos. Gracias, maestro, por estar a nuestro lado. El de los cubanos que hemos escogido como Martí, no solo el vivir, sino hasta el morir, sin patria, pero sin amo, como lo dijo Martí. Ese sentimiento se extiende a todos los exiliados peregrinos que sufrimos las consecuencias de dictaduras y totalitarismos, de tiranos y demagogos. Don Carlos Sánchez Berzaín, siempre presente, nos defiende sin pausa ni claudicación. De niño leía sobre Bolivia en la prensa cubana, cuando vivía en Cuba, y pronto tuve en mis manos de estudiante de bachillerato aquella vieja historia de Bolivia, de Alcides Arguedas. Volví a acercarme a Bolivia en clases que impartí en una de las asignaturas que se me dieron. Investigué sobre la relación Iglesia-Estado en esa nación durante mi trabajo para la UNESCO. Ahora, al participar en la entrega del premio Emilia Bernal, tan merecido por nuestro homenajeado, me descubro, aunque sea desde lejos, ante su persona y obra. Gracias, querido maestro. Termino con las palabras con las que la Academia Francesa se disculpó de no haber incluido en sus filas al gran Molière. Al premiar a nuestro maestro Sánchez Berzaín, lo incorporamos a la familia de nuestra Fundación Emilia Bernal como alguien digno de todo reconocimiento. Muchas gracias, muy generoso. Estas fueron, las últimas palabras. Estas fueron las palabras escogidas por la Academia Francesa para el busto dirigido a Molière. Nada falta a su gloria, pero él falta a la nuestra. Marcos Antonio Ramos, presbítero, miembro de las Academias Norteamericana y Dominicana. Muchas gracias. Daré lectura ahora a las palabras de doña Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y presidenta de honor de la Fundación Emilia Bernal, alusivas a este acto. Distinguido público, como presidenta de honor de la Fundación Emilia Bernal, hoy nos reunimos para celebrar y reconocer la labor de una figura destacada en el ámbito hispánico, el exministro y diplomático Carlos Sánchez Berzaín. El Premio Literario Cultural Emilia Bernal de este año es otorgado a una persona cuyo historial y compromiso con la cultura y política hispánica son invaluables. Carlos Sánchez Berzaín ha dedicado su vida a fortalecer los lazos entre Hispanoamérica y a defender los principios de solidaridad que nos unen como comunidad. A lo largo de su carrera
ha ocupado importantes cargos gubernamentales en Bolivia, donde su gestión se ha caracterizado por una profunda vocación de servicio público y una incansable defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Carlos Sánchez Berzaín ha sido un defensor constante y apasionado de la cultura hispánica, destacándose tanto en su papel de diplomático como de prolífico autor. Ha escrito numerosos libros, ensayos y artículos en los que aborda con profundidad y rigor los desafíos que nuestras sociedades enfrentan en la lucha contra los regímenes autoritarios. Defensor incansable de la democracia y los derechos humanos, su valentía y determinación en la lucha contra las dictaduras en América Latina son ampliamente reconocidas. Ha denunciado las violaciones de derechos humanos y ha trabajado incansablemente para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en países donde estos valores han sido amenazados. Su compromiso con la libertad y la justicia ha dejado una huella indeleble y ha inspirado a muchos a seguir su ejemplo. Durante los últimos 20 años, la Fundación Emilia Bernal ha trabajado incansablemente para reconocer y premiar a las figuras más meritorias de nuestra hispanidad. Este año, al conmemorar el 140 aniversario del natalicio de Emilia Bernal, celebramos su figura emblemática en la cultura, el feminismo y el acercamiento entre los pueblos de habla hispana. Emilia Bernal fue una pionera en la lucha por la igualdad y la justicia, y su legado continúa siendo una fuente de inspiración y orgullo para todos nosotros. Nuestra fundación, además, está estrechamente relacionada con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, y comparte con ella sus metas y objetivos. La ANLE y la Fundación Emilia Bernal trabajan conjuntamente para promover la riqueza del español y contribuir a la difusión de las manifestaciones culturales que reflejan la diversidad y riqueza de los países hispanohablantes. Trabajamos asimismo para crear espacios de encuentro y diálogo entre diferentes culturas, promoviendo el entendimiento y la cooperación entre los pueblos. Distinguido doctor Carlos Sánchez Berzaín, su dedicación y compromiso destacan en estos tiempos. Al recibir el Premio Literario Cultural Emilia Bernal, no solo celebramos sus logros, sino también la continuidad de una tradición de excelencia y servicio a la comunidad hispana. En nombre de la Fundación Emilia Bernal, le felicitamos de todo corazón y le agradecemos su invaluable contribución a nuestra cultura. Que este reconocimiento sea un estímulo para continuar con su noble labor y que su ejemplo inspire a las generaciones futuras.